Fíjense, primero para entender el clásico hay que entender España. Porque esto no solo es un pleito futbolero. Es política, cultura, identidad y un chingo de resentimiento histórico. En el 36, el presidente del Barcelona, Josep Sunyol, fue capturado y ejecutado, güey, por las tropas de Franco. Sí. El Madrid ganó 5 copas figurón de Europa consecutivas y se convierte en el equipo del régimen. Y también ya ahí le llega la fama del equipo ayudado. Desde ahí empezó. Y ahí nace la vieja confiable que mi Jimmy sigue viviendo hasta épocas actuales. Pero es que tenemos más Champions. Por eso no me importa la liga. Mentira no es. Boom del Barcelona, lejos a lo que creen los niños rata. No es con Messi, güey. El boom del Barcelona es con Ronaldo de Asís Moreira. Con Ronaldinho. Cuando Ronaldinho la estaba rompiendo en el PSG y llegó al Barcelona, creo que ahí empieza la era dorada de un Barcelona. Yo creo que sí, Kai, después de la salida de Messi y de Ronaldo de estos equipos, el clásico como popularidad, digamos, cayó en un bache y yo creo que ahorita está levantando poco a poco. No llega para nada ni a los pies, pero creo que va para arriba. Creo que va para arriba. Bienvenidos a un episodio especial de estos que les prometimos que íbamos a tener, donde vamos a estar hablando de otros temas, no solamente de la liga, sino que también temas futboleros, ya sea históricos, políticos o simplemente fun facts, tirando factos, datos curiosos de algunos acontecimientos que han ocurrido durante la historia del fútbol. Aquí también me acompañan los irresponsables, el Jimmy, José Luis y el Rivers. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Frankie. ¿Listos para aprender algo de historia? Todo. Adelante. Bueno, miren, ya como vieron ustedes, José Luis trae su playera del Barcelona con la edición Rolling Stone. Y vamos a hablar de un tema de mucho pleito, güey. Pleito, peleas, sangre. Y uno de los episodios más peleoneros que hemos tenido hasta ahora. Vamos a meter lleno en el corazón de una de las mayores rivalidades deportivas de la historia, el clásico Barcelona contra Real Madrid, que, si usted no lo sabe, pues aquí somos 3 del Barça contra 1 del Madrid. Así es. ¿Te tocaba ser minoría, Jimmy? Hoy me toca ser minoría. Y con el gangbang. Con la blanca, con la merengue. Pero espero que defiendas tus colores. Claro, así, claro, siempre. como sale. Miren, este odio no nació en TikTok. No nació ni con Messi ni Cristiano. Este pleito es tan viejo que podrías preguntarle a tu bisabuelo y todavía se encabronaría. Así es. Hoy vamos a contarles todo, muchachos, todo. Cómo empezó esta rivalidad, los partidos que incendiaron España, las traiciones más grandes y, claro, todas las polémicas y golpes bajos. Así que acomódense, agárrense de su playera favorita y prepárense para sangre. Pero no sé si ustedes saben cómo... Bueno, antes de empezar, me gustaría platicar rápido con ustedes. Estamos en México, somos mexicanos, peruano, nacionalizado mexicano, nacionalizado americano, ya con tantas ciudadanías que no sé qué. Pero, ¿cuándo empezó su pasión por el Barcelona? O en este caso, por el Madrid. ¿Cuándo empezaste a irle al Madrid? No recuerdo realmente la edad, pero sé que era un pibe, un niño. Y mi papá, que en paz descanse, en sus llaves de casa y de su carro, tenía un llavero del Real Madrid. En ese tiempo yo no sabía qué era el Real Madrid. Y le pregunté a mi papá, ¿y ese equipo qué es? Y me dijo, este es el mejor equipo del mundo, donde jugó Hugo Sánchez, el mejor futbolista de México. Ese es el equipo del Real Madrid, el mejor de juega en Europa, bla, me explicó. Y desde ahí decidí irle al Real Madrid. Esa es mi historia. José Luis, ¿tú desde cuándo empezaste? Muy similar. En los 70s con Johan Cruyff. En los 70 dije, ¿qué tan viejo eres? No. En el Barcelona alternó el Cholo Sotil, Hugo Sotil, jugador peruano, nacido en el Alianza Lima, que es el equipo al que le va toda mi familia, al que le voy gracias a mi papá.
Y en el momento en el que yo empiezo a cobrar algo de noción de que existe fútbol afuera de Perú y que hay fútbol europeo y etcétera, mi papá me empezó a contar de las historias, ¿no? O sea, por ejemplo, el hijo del Cholo Sotil se llama Johan, por Johan Cruyff. Era una delantera del FC Barcelona que le mete 5 al Real Madrid en el 72 o 73, que eran Neskens, Cruyff y el Cholo Sotil. Entonces, gracias a esas leyendas y a también una leyenda urbana de 1975 en la que el Cholo Sotil se fuga de la concentración del Barcelona para jugar la final de la Copa América con Perú y meter el gol del campeonato de Copa América contra Brasil, pues le voy al Barcelona. Aparte que el Cholo regresa a Barcelona y lo perdona, ¿no? Porque se escapó para jugar la final, campeona, y luego regresa. Suena como escaparse con la novia, ¿no? Así. Sí, una cosa así. Va. Mi Rivers, ¿tú desde cuándo? Fíjate que yo empecé a seguir al Barcelona de rebote porque a mí me gustaba mucho. Digo, no sé si quiero pensar que todos somos contemporáneos, ¿no? Y creo que el principal o el primer mundial en el que en realidad tuvimos una noción y pudimos seguir equipos y pudimos seguir nombres y demás fue el de Estados Unidos 94, al menos en mi caso. Y ahí después de ese mundial, pues ya te llegaba la parte de la figura internacional, ¿no? El jugador internacional. En esos tiempos en realidad no teníamos muchas opciones para ver fútbol internacional fuera de lo que podíamos ver en la televisión abierta, ¿no? En un Televisa, en un TV Azteca, güey, Yo recuerdo mucho que los fines de semana, no sé si fue el caso para ustedes, pasaban partidos en Galavisión, güey, que era antes el Sí, Canal 5 local, que era piterísimo, güey, pero era el único que tenía lucha libre y fútbol de calidad, güey, ¿no? Entonces, me tocó ver por ahí juegos de la liga holandesa, güey, que pues en ese momento yo creo que compraron los derechos porque estaba vara, llévele. Y me tocó ver jugar mucho al PSV. En el PSV estaba un pelón dientón, güey, que era un crack, güey, llamado Ronaldo Nazario da Lima, el fenomenao, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho cómo jugó el fenómeno esos partidos. Generalmente pasaban juegos ya sea de el Ajax o del PSV en ese tiempo. Entonces me tocó seguir mucho la carrera de Ronaldo, el fenómeno en el PSV, y lo ficha el Barcelona, ¿no? Por ahí del 96 debe ser por ese tiempo, porque estuvo un corto tiempo por ahí en el PSV. Lo ficha el Barcelona, güey. Entonces yo seguía al Ronaldo y por ese tiempo, y digo, dentro de la ilegalidad que nos permitía nuestro país, existía el famosísimo DirecTV pirata, ¿no? Sí, Entonces, huevo. El de chip, ¿no? El de tarjeta. El de la tarjeta. Entonces, te comprabas tú el recibidor, güey, y luego ya te ibas acá con el Chuy que te programaba las tarjetas. El güey de la maquila, ¿no? Que es el que tenía que... Y tenías el mundo del fútbol abierto, ¿no? Entonces, para el tiempo justamente en el que Ronaldo Fenómeno llega al Barcelona, güey, eran los tiempos en donde yo tuve a lo mejor la fortuna o la suerte de tener ese dispositivo de dudosa procedencia programado. Uh-huh. Y se me abrió el mundo de fútbol, ¿no? Existía un canal que se llamaba Gol TV, viejísimo, güey. Pero tenía... Gol TV tenía todos los partidos que te puedas imaginar. Así es. Y te daba resúmenes de cada liga. Toda Latinoamérica aprendió de fútbol con Gol TV. Con Gol TV. Y en Europa eran los que le competían específicamente a TV España, que eran los que llevaban al Madrid. Y pues era como que ahí el piquecillo que traían entre ellos, ¿no? Entonces, yo viendo ese canal, porque en realidad pues no teníamos periódicos, no teníamos ahorita la capacidad de las redes sociales para enterarte de fichajes inmediatos, ¿no? Yo en un programa de Gol TV veo que Ronaldo, el jugador al que yo seguía, al que pues en cierto punto era mi ídolo, güey, en su momento llega al Barcelona, güey. Entonces yo lo primero que dije es, qué chingados es un Barcelona, ¿no? ¿Cómo se consume un Barcelona, güey? Y empecé a ver juegos de ese Barcelona con un Ronaldo, con un Guardiola, con un Puyol, jovencitos, que eso, en ese tiempo ellos eran la masía, realmente eran los jóvenes canteranos. Y ahí es donde empecé a seguir al Barcelona, güey. En realidad llegué por el fenómeno Ronaldo, ¿no?
En mi caso es igual que a ti, pero mi primer mundial casi que me marcó mucho y que me aprendí todos los nombres y todo eso fue el de Francia, 98 en mi caso, güey. Y yo ahí me hice fan de la naranja mecánica, güey, de esa Holanda que llegó a semifinales contra Brasil precisamente. Y uno de mis jugadores favoritos era Patricio Kluiberto. Patrick Kluivert, güey. Sí. Y ya viendo, pues también no teníamos tanto acceso a fútbol internacional, pero sí a una revista que se llamaba Fútbol Total. Fútbol Total, ¿cómo no? Buenísima, güey. Y la primera ¿Acá que... llegó Don Balón? ¿O no? No Sí, recuerdo. no, sí, Balón. sí. No, Don Balón Don era una Balón tienda Argentina. nomás, pero No, Don Balón de no hecho, llegó. de ¿Sí hecho, te acuerdas, no? de hecho, la tienda se la robó de la revista, güey. Sí, Sí, de la llegaba. revista. En el puesto de revista había 3 revistas muy importantes, güey. Que era Don Balón, era Fútbol Total Ujú. y la Mexa que era... Condorito. Aparte de Condorito, sí, Condorito era buenísimo, güey. Vaqueros. Y el libro vaquero, güey, claro. No, había una revista Mexa, güey, que era literal una copia de Fútbol Total como tal y la publicitaba Diario Récord, güey. Pero no me puedo acordar del nombre de la pinche revista. Ok, La ok. portada era roja, güey, porque pues era... Simón. Era de récord. Pues yo Bueno, la- si alguien Era Récord en recuerda, revista. La primera revista que compré, Fútbol Total, venía un póster del Barcelona. De esos ahí de media página. De media página, De media, güey. Buenísimo, de media güey. revista. Buenísimo, güey. Esos eran todos. Y vi que, mira, Patrick Kluivert. Y luego dije, órale, aquí también juega Rivaldo. Rivaldo, que en güey, ese entonces, y Philippe Cocu. Entonces fue así de Overmars, Davids. Iluminó dije, tu órale, sí, dije, ojo. no, El no legado mames, holandés post-Cruyff. Ajá, entonces de ahí dije, no, pues el Barcelona es una chingonada. Y ahí empecé así yo el Barcelona. Y desde entonces, fíjense que lo empecé a seguir y pues bueno, también empecé a vivir ahí las rivalidades que del Barcelona-Madrid, que en tiempos contemporáneos pues se exponenció a la 1000 potencia mundialmente con las eras de Cristiano y de Messi, Más que nada también por las redes sociales, eso influyó también bastante. Que por se la haya- globalización Sí. del Que internet. teníamos acceso. Claro, soy yo. Sí, y, es eso. que eso creo que es muy importante, ¿no? Y por eso vemos tanto madridista en México, ¿no? En realidad el madridismo en México viene por Hugo Sánchez. Es Así una es. realidad. Sí, completamente. Tú le preguntas a mexicanos antes de la era de Hugo Sánchez y te conocen poco, ¿no? Son muy pocos los Sí. que en realidad son aficionados del Madrid De antaño, ¿no? fuera de Hugo, de Hugo ¿no? Sánchez. Porque luego se va Hugo, güey. Y te fijas que hubo mucho lapso donde no se siguió al Madrid hasta que hubo una figura mediática que en realidad ancló a esos jóvenes, que en este caso, insisto, y para el dolor de mi corazón, fue el Fenómeno y esa era de los Galácticos, ¿no? Porque si te pones a pensar, de cuando se fue Hugo Sánchez del Madrid, güey, a que llegó la época de los Galácticos, Sí, sí. a pesar de que el Madrid seguía Ronaldo, ganando, güey, Beckham, había Roberto había un Carlos. silencio en medios, güey. O sea, a nadie le importaba, al menos en Sí, México. no había un Tampoco jugador ganaron tanto mediático. los Galácticos. No ganaron nada, güey, pero al final... No, pero eran jugadores mediáticos. Y a lo que voy es que, Totalmente. a pesar de que... En su Kaká. país, o sea, esa unidad de Don David. porque de no Ronaldo, había una de Figo. exposición como tal, güey. Exacto, de Fernando Hierro, o sea, al fin ¿cómo se llamaba el volante por derecha que se parecía a Sergio Ramos? Guti. Entonces realmente era espectacular, pero era un mago. no ganaron mucho, güey. Guti era Los un mago. Galácticos no ganaron mucho. Yo creo que ahí empieza ese seguimiento de los madridistas, ¿no? Abrirse el abanico, como Sí, comentas tú. Y qué te digo, y que no está mal, ¿no? Porque muchas veces empiezan ahí con sus puñetas mentales de es que yo soy más madridista que tú y tú eres de moda y tú eres... No, o sea, cada quien tuvo la oportunidad de que Escoger. se le expusiera a un fútbol europeo en diferente tiempo, ¿no? Digo, a lo mejor yo tuve la oportunidad a través del DirecTV y Gol TV, ¿no? De mi DirecTV apócrifo, ¿no? ¿Y qué más aprendiste en ese DirecTV? No te creas, eso pondrá aparte. Muchas cosas. Empieza con E y termina con Manuel. Pero sí, creo que esos fueron los mejores exponentes que pudimos encontrar para, al menos en nuestras edades, ¿no? Sí, ya pero- habrá gente más longeva que te hable de... Pero se canaliza post-mundial. O sea, después de un Sí, mundial. después de un mundial. Pues llega es así que el como- mundial es lo que te daba el acceso a las figuras, Así es. de talla internacional, Es ¿no? correcto. Y esperemos Yo- que hasta la fecha, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. la popularidad del fútbol como deporte o como medio de mover masas
tiene siempre que ver con el Mundial. Ahorita nosotros ya tenemos años y años viendo fútbol, pero lo que uno espera es que el Mundial emocione a los niños y que los niños agarren así, como tú dices, Sus ídolos. su ídolo, su figura, que veas a Kluivert ahí en la naranja mecánica y luego lo ves en el Barça y dices, pues, ¿qué es el Barça? ¿No? O sea, Simón. esa era la magia también de los álbumes Panini. Sí. O sea, el poder ver a tus figuritas en su Plasmados. selección nacional y luego en su club y luego dices, ¿quién es esta persona? ¿Qué más hay? Y lo único que te daba esa pista era el álbum, ¿no? Ahora ya hay internet y mil cosas y muchos medios. Pero Y niños rata. Pero niños antes de rata. los niños rata, quiero explicarles pues de dónde viene esta rivalidad Barcelona va. contra el Sí, Real sí. Madrid. Fíjense, primero, para entender el clásico hay que entender a España. Porque esto no solo es un pleito futbolero. Es política, cultura, identidad y un chingo de resentimiento histórico. El FC Barcelona se fundó en el 1899 gracias a un suizo llamado Joan Gamper. Güey. Su lema, Més que un club. Más que un club. Y desde el principio el Barça representó la identidad catalana, su lengua, su cultura, su resistencia. El Real Madrid, por su parte, fue fundado en 1902 y representaba, pues bueno, la capital, el centro, el poder, la monarquía, dinero, 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 dinero. Y era el ombligo del Imperio Español, el favorito de la monarquía y luego del franquismo. Así que pum, ahí había choque cultural. la opresión. Mis reyes contra godines, güey. Exacto. Ahí empezaba ese pedo, esa rivalidad. Mis reyes contra godines guachupines. Joder. Y el fútbol, pues era el escenario perfecto para agarrarse a madrazos. Cuando no podías hacerlo, digamos, en la calle, pues bueno, pero con estilo, ¿no? Los primeros choques fueron en los años 30 en la Guerra Civil Española. Y aquí es donde empezó el odio bien cabrón, ya que en el 36 estalla la Guerra Civil. Y entonces, en este entonces, Franco toma el poder y Barcelona, que había sido pues, republicano, sufre una represión brutal, güey. Estamos hablando de que este güey pues hizo mierda a todos los catalanes ahí. Sí, 1936 es un año bien importante en Europa, ¿no? O sea, estamos hablando de que es el año de las Olimpiadas de Hitler. Estamos hablando de que es el auge del fascismo en toda Europa. Tienes en Italia a Mussolini, en Alemania Hitler, en España tienes a Franco. Son tiempos bien funestos y bien decisivos en lo que es toda la historia moderna, ¿no? Y qué bueno que mencionas ese año porque en el 36 el presidente del Barcelona, Josep Sunyol, fue capturado y ejecutado, güey, por las tropas de Franco. Entonces, pues mataron al presidente del club, güey. Es como si ahora matan al dueño de la América, güey, nomás porque no le cae bien a alguien de Morena, güey. Es como de... que... Uy, a lo mejor hay un spoiler ahí. No se crean. Bueno, desde ahí pues ya empezaba el resentimiento, ¿no? Se estaba cocinando. Y el partido más sospechoso de la historia fue en el 43, en la Copa del Generalísimo, que era la Copa de Franco, ya que las semifinales de esta Copa, o sea, la Copa del Rey, que con el nombre de dictador, el Barça ganó 3-0 en la ida, pero en la vuelta el Madrid ganó, ¿cuánto creen? 11-1, güey. Ahí aplicó hubo llamadas, güey. Ahí sí hubo llamadas, ¿no? ¿Por qué? Porque a la dicen, familia de los jugadores. Dicen las malas lenguas por ahí, dicen las leyendas que después de que los jugadores del Barça fueran visitados en el vestidor por amables oficiales, les sugirieron, pues, pierdan mejor. Con un par de bayonetitas ahí cargadas. Sí, ¿no? sí, mira, carnal. Tranquila. Pues, Pero ¿de qué hablas, güey? El Madrid es imposible que haga ese tipo de cosas. Jamás. Jamás harían algo así. ¿Cómo mancharían su... Para que su veas la legado presión, con lo que es el Real Madrid. El miedo que le tienen al Real Es un Madrid. legado que todavía no. ¿Por qué no se jugaron la existía. vida por el Barcelona? Sí, pues pendejos no son los del Barcelona. Pero bueno, desde ese día la rivalidad dejó de ser deportiva y ya fue algo personal, güey, político. Y luego ya llegaron las épocas doradas. En los 50s, el Real Madrid ficha a Alfredo Di Stéfano, güey. La mayor estrella del momento. Pero ojo, el Barcelona ya lo había fichado antes, güey. Y tenían ahí un pedo de que no podían fichar extranjeros. Entonces les dijeron así que no, como que el Barça no se puede, güey. La liga sí que no se puede, güey. Y luego el Madrid, no se puede, presta. Oye, pero no se pueden extranjeros. No, pero sí. No, siempre sí se puede, güey.
Entonces ahí Di Stéfano, que era un crack, pues se lo... ¿Sabes cómo siguió ese fichaje? ¿Cómo? A Di Stéfano lo fichan con un contrato de 4 años. Lo ficha el Barça. El Madrid se mete, ahí mueven algunas cosas. Creo que había jugado pretemporada Di Stéfano con el Barcelona. Un cheque en blanco. El Madrid llega. Un cheque en blanco. Cheque en blanco, señor. Venga Pon lo para que acá. quieras. Va para allá y luego la federación O sea, el rey. tira un juicio salomónico y dice, va, los dos lo ficharon, entonces va a jugar una temporada con el Madrid, la siguiente con el Barça, la siguiente con el Madrid y así hasta cumplir los 4 años de contrato en España que tiene Alfredo Di Stéfano. Lo que pasó es que la primera mitad de la primera temporada de Di Stéfano fue tan mala con el Madrid que el Barça le vendió el resto de los derechos de ese contrato al Madrid. Entonces, al final acaba jugando solamente por el Madrid esos años. Lo cual también hay mucha gente que dice, no, pues hubo ahí... Don Billetín. hubo un billetín para hasta el muerto media temporada. Compramos el resto de tus derechos baratos y te quedas acá en el Madrid, ¿no? Y la rompes. La rompió. O sea, Sí. El Madrid ganó Figurón, 5 histórico. copas de Europa consecutivas y se convierte en el equipo del régimen. Y también ya ahí le llega la fama del equipo ayudado. Desde ahí empezó. Y ahí nace la vieja confiable que mi Jimmy sigue viviendo hasta épocas actuales. Pero es que tenemos más Champions. Por eso no me importa la liga. Mentiras no es, güey. Mentiras no son. Desde ahí crece ese mito, güey. Desde ahí, fíjate. Pues Desde bueno, ahí querían fíjense. ganar y no pudieron, güey. Les vieron la cara, les cachetearon, les jugaron ahí con Di Stéfano. Sí, pues. Juego psicológico. Pues cuando es psicológico. eso te mato, güey, pues llévatelo, Está cañón, güey. o sea, yo no recuerdo a un presidente del Madrid asesinado por un dictador hincha del Barça, güey. Pues bueno, también el Barcelona se convirtió en el club del pueblo oprimido, güey. Fue el club de la raza, güey. La raza oprimida, güey. Hasta la fecha, güey. Jugadores emblemáticos de esta época por el Madrid, pues Di Stéfano, Gento y Puskás, güey. Por el Barcelona, Kubala, Luis Suárez, que es otro Luis Suárez Ese no anterior. mordía. No el mordelón. No el mordelón, otro güey. Y sí, No el uruguayo. también hubo golpes y robos y codazos en las décadas de los 80s y los 90s, porque aquí se puso más físico el pedo, güey. Ya con agresiones físicas. Por ejemplo, Stoichkov del Barcelona, rompiéndole la pierna a un árbitro, güey. Lo odiamos. Es hermoso, güey. Lo odiamos en el 94. Sí, y luego las traiciones. Luis Enrique, primer ídolo del Madrid, y luego se fue, traicionó y ahora se fue a ser capitán del Barça, güey. Se rescató. Después se las pagarían diferente, güey, con un Luis, por ahí también un Luis Figo. Con una cabeza de marrano. Y La cabeza de cerdo. los partidos pues ya eran auténticas guerras, había expulsadas, entradas criminales, pero también pinches golazos espectaculares, ¿no? Partidos memorables. En el 84 el Barcelona ganó la Copa en el Bernabéu, celebrando como si hubieran conquistado la luna, güey. En su pinche casa se lo celebraron. En tu cancha y con tu gente. Luego, en el Barcelona, en el 94, el Barcelona de Johan Cruyff le metió 5-0 al Madrid en el Camp Nou, que también se repetiría. Bueno, ya cuando se repitió la de la manita, fue en el Camp Nou también, ¿no? No, fue en el Había Bernabéu. varias. Pero bueno, el Madrid Desde se la los devuelve. 70s. En el 95 se la devuelve el Madrid. 5-0 en el Bernabéu con Zamorano marcando hat-trick, güey. El bam, bam. El bam, bam, bam. Abrazo. Y luego pues ya pasamos a la era moderna, ¿no? De Messi y Cristiano, que es de toda una década, desde el 2009 hasta el 2018. Qué animales, de verdad. Que fue cuando explotó a nivel mundial esta rivalidad. Que ojo, yo ahí estoy en contra de la historia común o la historia popular, como bien nos ayuda por ahí Luis a remembrar. ¿Por qué? Porque el boom del Barcelona, lejos a lo que creen los niños rata, no es con Messi, güey. El boom del Barcelona es con Ronaldo de Asís Moreira. Con Ronaldinho. Cuando Ronaldinho la estaba rompiendo en el PSG y llegó al Barcelona, creo que ahí empieza la era dorada de un Barcelona Era que... FIFA, ¿no? De los que jugábamos FIFA.
Sí, no, pero, Sí, güey. pero en realidad el Barcelona había tenido buenos equipos antes. Hablamos ya de un par de figuras importantes como el mismo Romario, que estuvo en Barcelona, Ronaldo el Gordo, Maradona estuvo. Maradona. Barcelona tuvo una, Rivaldo. una época muy, muy buena de muchos jugadores en las que por diversas circunstancias como malas gestiones en la directiva, porque no es casualidad que esos jugadores se hayan ido, ¿no? Ronaldo se fue por temas con la directiva, los técnicos se iban por problemas con la directiva, el mismo Maradona se fue por temas con la directiva. A Maradona lo vendieron a Nápoles sin que él se quisiera ir de Barcelona. O sea, de un día para otro llegaron y le dijeron, te vas porque la mafia, bueno, no, literalmente, la mafia de Nápoles pagó con dinero de mafia a un Barcelona que estaba urgido de dinero. Entonces creo que existe esa mala interpretación de que de nuevo, y totalmente entendido por los niños rata, que el Barcelona o las épocas doradas de Barcelona son en tiempos de Messi, y no es cierto, son desde que llegó Ronaldinho y se armó Messi ese equipo. es un hijo de esa Es que época. esa época de Ronaldinho, insisto, fue cuando las redes sociales empezaron, los famosos zapatillas Total 90, los comerciales de Nike. El yoga bonito. El yoga bonito. Todo eso evolucionó y trascendió más allá. Ronaldinho, que era una figura prácticamente mundial en cuestión vaya la redundancia, de un mundial, y todo lo que conlleva a este boom de los comerciales, de las redes sociales, de ese cambio generacional, es cuando ahí ya empieza toda la cuestión del Barcelona, ¿no? Y Real Madrid. Más que nada el Barcelona por Ronaldinho. Es también el fútbol tomando este escenario mundial, ¿no? Con el impulso de las marcas, con el mismo impulso del mundial a través de las televisoras. Es la irrupción de la televisión de paga para transmitir partidos internacionales. Así es, ahí cambia todo. Nosotros crecimos, yo soy generación 87, yo creo que casi todos estamos ahí más o menos por el Autogol. Ajá. Estamos ahí por el año, ¿no? Pero para nosotros el primer mundial es el 94, lo vemos en televisión abierta. El Francia 98 ya tenemos... un poquito más. Sí, ya un poco más de noción de quiénes son los jugadores. Ya jugamos el FIFA, está el Winning Eleven por ahí también en Konami. Y el 2002 fue prácticamente... En 2002 ya somos expertos en fútbol, ya nos estamos atreviendo a saber quién quién más va a por ganar, ese equipo etcétera, campeón, ¿no? de ese mundial, que Ronaldo el Gordo, Ronaldinho. Exacto. Ya era prácticamente ese boom comercial, los Total 90, todo el mundo. Pero prácticamente pegó en el marketing bastante, ¿no? Ya traía esta noción, ¿no? O sea, y volviendo a la clave de Barça-Madrid, estamos hablando de que el Barça gana la Champions, si no me equivoco, el 92, el Dream Team de Johan Cruyff, y luego del 92 al 2002 podemos hablar de tal vez 200 jugadores que pasaron por el Barça y el Madrid con mucha facilidad, porque es nuestra edad, o sea, es nuestro pico de interés futbolístico. Esta generación que comprime estos 10 años de Barça-Madrid y de rivalidad, acaba englobando que a los Galácticos, a Ronaldinho, a lo que va a ser el Barça después de Ronaldinho, de Koeman, de Cruyff, etcétera, y todo se traduce en el mundial, en los holandeses, en los españoles, en la evolución de España siendo la furia, a ser España la del juego de posición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una época bien futbolera que se rige por lo que estábamos comprando completamente, entre los tenis, las camisetas, los juegos de FIFA, los juegos del Winning Eleven. No sé, siento que es una época bien bonita para nuestra generación. Así es, Sí. sin duda. Y creo que también una época que yo recuerdo pues con mucho cariño y mucha emoción, pues fue esta época precisamente de Messi y Cristiano Ronaldo, estos clásicos que ya nos tocó a nosotros cuando ya podíamos salir a los bares, cuando ya teníamos dinerito para comprarnos nuestros jerseys, para invertirle ahí poquito en una caguama y tus dorinachos así para ir al bar a ver el fútbol. Y algo que estaba muy suave, pues siempre ha sido muy suave para acá, para Latinoamérica o para América, es de que estos partidos son a mediodía, güey. A nosotros nos tocan a mediodía. Y como que se viven diferente, güey. Se viven diferente estos partidos. Y sí, como dice Rivers, la época dorada del Barcelona empieza con estos jugadores. Pero creo que mundialmente
fue con Messi y Cristiano Ronaldo esta época donde los clásicos se vivieron con una intensidad, donde la rivalidad creció un chingo. Y sí, güey, acá los puristas, los que yo lo voy al Barcelona desde antes, como todos nosotros, creemos que, no, pues desde antes veíamos los clásicos, ¿no? Y también se ponían buenos estos clásicos de los Galácticos contra Ronaldinho y todos estos güeyes se ponían buenos. Pero la neta hay que, bueno, yo lo voy a admitir, o sea, cuando se vivió, los vivimos con más pasión, pues fue en esta época, principalmente por esta rivalidad que nos inventamos nosotros de Messi contra Ronaldo. Y pues bueno, qué partidos tan memorables, no sé si ustedes se acuerdan de estos, pero cada clásico era un Super Bowl, eran bares llenos, güey, Sí, bares era llenos, toda esta madre. Pep Guardiola dirigiendo al Barcelona con su tiki-taka, güey, y Mourinho, güey, dirigiendo al Madrid, güey, haciéndose garras, pero con contragolpes asesino, güey. Haciéndole así a Messi, no, va. Y sus conferencias de prensa, sus conferencias de prensa eran lo mejor. Momentazos, 2010, Barcelona 5, Real Madrid 0, güey. Mourinho viendo todo con cara de me quiero ir a la verga. En el 2011, la final de la Copa del Rey, golazo de Cristiano para darle el título al Madrid, que no sé si ustedes recuerden, pero en del 2011 fue cuando hubo 4 clásicos como en menos de un mes, güey. Que fueron las semifinales de la Champions. Total. Y luego el de Liga. Y la Copa. Y la Copa del la Rey. Copa del Rey. La Copa del Rey, ¿cierto? Que Sergio Ramos rompió el trofeo. La festejaron como un mundial. Que no habían ganado nada. Sí. Interesante, porque Jimmy dice que la Copa del Rey no vale nada. Entonces, ¿por qué la festejaron tanto? Yo no entiendo. Yo nunca dije que no valía nada. Te dije que querías ganar la Champions. Todos estaban mame que querían la Champions. No se les dio. ¿Cómo les fue en la Champions en el 2011? No se equivoque, no son el Madrid para ganarlas. Pero total, ¿Cuatro cuánto? ¿Cuatro cuánto? semifinales de Champions, Pepe expulsado por sus patadas, güey. Por ser Ese Pepe. Pepe era un fenómeno. Mourinho quejándose De que la UFC. de que la UEFA amaba al Barça, güey, que ahí empezaron con el UEFA-lona y esas El mamadas, güey. UEFA-lona, UEFA-Dri. Pero ¿con qué cara, güey? ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, ya cuando por eso hay que conocer la historia, güey. Mourinho mismo es que sabía que escupiendo al mentía. cielo, o sea, Sí, por güey. Dios, güey. Y por los jugadores de época de ese entonces, pues Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Dani Alves, por parte del Madrid, Cristiano, Ramos, Casilla, Modric, Benzema. La famosa carrera de Gareth Bale, que se llevó por la banda y sacó como sigue pobre doliendo, güey. Bartra. Mi pobre Agarró Bartra. ahí estrellita, quedó agarró estrellita del Mario retratado, Bros. Pobrecito. Y pues más polémicas, ya sin Messi, sin Cristiano, el clásico, la neta, bajó de intensidad por la falta de niño rata, por la falta de... que sí, la neta, o sea, bajó ya como que ya no Faltaba había carisma, esta... ¿no? ¿Quién sabe qué habrá pasado, güey? O sea, creo que hasta la fecha Vinicius y Rafinha no te dan lo mismo creo que es un tema generacional, ¿no? Porque regresándonos un poquito de tiempo en la historia, como decíamos, ¿no? Al inicio hubo un cambio generacional porque el mexicano en general seguía al Madrid por Hugo Sánchez, ¿no? Y luego vino un cambio muy drástico a seguir al Barcelona. ¿Por qué? Porque teníamos al Kaiser, teníamos a Rafa Márquez ahí, ¿no? Entonces, Rafa Márquez es contemporáneo de este Barcelona histórico, como lo mencionábamos, de los Puyol, de los Xavi, de los Iniesta, de Frank Rijkaard, ¿no? Entonces, creo que desde ahí hubo mucha afición que se inclinó más por el Barcelona por el tema de tener un referente mexicano y más que era un muy buen jugador, ¿no? Rafa cuando llega al Barcelona. Entonces, cuando termina esta era o esta época, pues justamente, ¿qué te queda, no? Si ya no tienes ese referente con Nacional, es cuando empezamos todos, porque me incluyo, porque creo que todos nosotros fuimos parte de ese grupo de niños rata, que o seguíamos a Messi o seguíamos a Ronaldo, ¿no? Entonces, nos casamos con esa rivalidad y con esa identidad. ¿Por qué? Porque esos dos jugadores eran los que le daban el sabor distinto a esos clásicos que mencionas, ¿no? Sí, ¿cuántos clásicos no vimos donde 3-3 o bueno, 2-2 y los dos de Messi y los dos de Ronaldo? Sí, güey? Sí, bueno, era una locura. Y ¿no? era uno u otro el que te definía el partido, ¿no? Así O es, sea, sí. eran muy, muy peleados y eran partidos muy emocionantes donde o era Messi o era Ronaldo los que definían. Y creo que esa fue la época dorada para todos nosotros porque veíamos, aparte de ese par de jugadores monstruosos, veíamos partidos muy buenos, partidos donde había mucha dinámica y mucho fútbol.
¿Qué pasa? Que creo que cuando se van estos dos referentes que en realidad ellos hacían funcionar a los equipos, vino esta problemática de inflar jugadores, ¿no? De buscar el nuevo Messi y el nuevo Ronaldo. Sucesores. Total. Entonces, en la búsqueda de buscar, valga la redundancia, ¿no? En esa búsqueda para encontrar a los sucesores a la corona de ambos clubes, el próximo Ronaldo o el próximo Messi, es cuando empezamos a ver un mundo de jugadores que no dieron el ancho, ¿no? Y no porque no fueran buenos en realidad, sino porque llenar El los peso. zapatos de esos dos clubes Rapidísimo. y de esos dos jugadores era imposible, ¿no? Se han Entonces, apagado rapidísimo, ¿no? Empezamos a que Neymar, Hazard, Bale, Mbappé. Al momento no da Benzema. la talla. O sea, Boyan, Boyan, creo, Ansu Fati, pobre vaya, Boyan. muchos Ansu, Dios jugadores mío. a los que se les ha puesto mucho peso en sus espaldas siendo muy jóvenes oye, y que ahorita Lamine Yamal tiene 17 años el niño, ya le están cargando de que, oigan, ya podemos decir que juega muy parecido a tal güey. O sea, no sean y cabrones. eso es brutal, ¿no? Porque no creo que eso ha acelerado la búsqueda de esos nuevos reyes, ha acelerado muchos procesos y por eso vemos jugadores con una presión increíble, ¿no? Por Se quema ejemplo, muy rápido. sí, o sea, yo creo que Lamine está haciendo las cosas bien, pero, por ejemplo, pues su entorno, su papá y su familia no son algo que le haga bien a ese joven, ¿no? Yo creo que su papá va a ser el que va a estrofiar su carrera. Igual que el papá de Ansu Fati lo hizo con Ansu Fati, ¿no? Y en el Madrid también hay muchos casos, ¿no? Inclusive este turco Arda Güler que lo vendían como el próximo Ronaldo y pues poco y nada hemos visto, salvo un par de chispazos golazos, ¿no? En su momento... Yo me enteré que jugó el fin de semana después del partido. Yo también, o sea, el mismo Cubo, ¿no? Que el Takefusa Cubo, que fue todo un tema porque se lo robaron al Barcelona, llegó al Madrid, en el Madrid no hizo nada y pues ahí anda en la Real Sociedad, ¿no? Entonces creo que todo esto... Que aún así le fue mejor que varios ataque Cubo, ¿eh? O sea, sí, no, y hay muchos casos. Por selección jala y así, pero los demás no han tenido tanta suerte. Pero a lo que voy es que se ha diluido mucho el clásico o esta rivalidad por lo mismo, porque no hay un nuevo rey, ¿no? Ahora vemos al Dumacaco, a Vinicius ahí, No va a haber nuevo rey. Y exacto, ¿no? Yo creo que el error más grande es seguir queriendo encontrar a esos jugadores porque creo que, desde mi punto de vista muy personal, jugadores como Ronaldo y como Messi son 1 en 1,000,000 y para que volvamos a encontrar jugadores de esa calidad van a pasar muchos años, ¿no? ¿Creen que ahora Mbappé y Yamal, que están jóvenes, puedan en unos años llegar a crear esta rivalidad? Sí, yo, en mi sin punto de problema. vista, yo Ya creo que sí, que después de la salida de Messi y de Ronaldo de estos equipos, el clásico como popularidad, digamos, cayó en un bache y yo creo que ahorita está levantando poco a poco. No llega para nada ni a los pies, pero creo que va Todavía para no. arriba. Creo que va para arriba. Yo creo Con las que- nuevas generaciones de niños Sí, que ahora... porque ahora son ya- otra generación. Los niños ya le van al... Exacto. Ya, Y es lo Mbappé, ve- ya no es tanto Ronaldo. Y lo veo en mis sobrinos que tienen 10, 11, 12 años, en mi hija que prácticamente en la Yamal y que vamos Mbappé y que ya viven esa situación que nosotros pasamos en la cuestión de conocer jugadores. Correcto. Yo Sí, creo que en sí, esta sí. nueva generación sí pueden encontrar, pues obviamente en las dimensiones para ellos, la rivalidad entre el Madrid y Barcelona con estas nuevas figuras, ¿no? Y en Pero cuanto- yo creo que en el caso del Madrid, no tanto con Mbappé, yo creo que Mbappé va a ser Sí, un, no. un Bale 2.0 o un Hazard 2.0, o un jugador llegó con mucho nombre y que va a terminar haciendo poco y nada. Güey, ya Pero- rompió el récord de Cristiano. en Pero goles, lo veo, mamón. pero lo veo. En su primera temporada. Tú tienes un tema con los récords, Jimmy, y más cuando no significan absolutamente nada. Pero bueno, yo veo La verdad, güey. Yo veo que en realidad quien puede ser un jugador que lleve ese clásico a un punto alto no es Mbappé, es un Bellingham, porque Bellingham desde que llegó fue determinante y es un jugador que siente la playera del Madrid, que es bravucón para bien, o sea, que le da ese sazón al Madrid que Mbappé no lo hace, ¿no? Y de igual manera en este lado, yo no sé si realmente sea Lamine el que vaya a hacer eso, ¿no? Yo veo más que un jugador de casa pueda llevar ese peso como un Pedri. Yo veo más a un Pedri como Pero es al referente. revés.
¿En qué aspecto, perdón? Yamal es más de casa que Pedri. Sí, Pedri pero formado en Las Palmas. De acuerdo, pero Pedri es un jugador que formado en Las Palmas, pero que siempre ha sido del Total, Barcelona. está siempre identificado. Él es un reflejo como tal de la Masía. Y Lamine no, Lamine es un jugador diferente, es muy bueno, pero no es un reflejo de lo que tú ves de los chavales de la Masía. Del juego de posición, juego Solo- pero solo retoque, vamos a saber- Yamal es más un driblador, ¿no? Exacto. es otra Pero cosa. lo vamos a saber dentro de un par de tres años. Sí, es O que sabes que después del Mundial. por pues, eso es a lo que voy, ¿no? Yo veo más que esos jugadores que ahorita puedan ser referencia para uno u otro equipo, sean esos, ¿no? Sean los que ahorita Parte- llevan la playera bien pegadita, por decirlo de esa manera, como un Bellingham o como un Pedri en este caso, ¿no? Ahí creo que hay más rivalidad, porque también Yamal y Mbappé se llevan más de 10 años. Yo creo que no van a coincidir y por eso lo digo, suficiente. Y creo que Mbappé es campeón y subcampeón del mundo. En todos los mundiales ha llegado a la final, güey. Entonces, para mí es un jugador que tiene una gran diferencia y que tiene un gran peso en el Madrid. Claro, pero, o sea, Yamal tiene pero 17 años. ¿estás hablando de una selección o de un club, güey? No, el club, pero al final de Porque cuentas, Mbappé en la selección es lo que tú quieras. A nivel club, ¿qué es Mbappé, güey? ahorita, güey. No pudo ganar con un Messi y un Neymar al lado una Champions League. Eso es una cuestión de egos, güey. Es otro tema aparte. Ponle como quieras, güey. Pero no me puedes venir a Inclusive vender, el no me puedes mismo- venir a vender a Mbappé como el campeón del mundo mundial del universo, güey. Porque en realidad Mbappé ha dejado mucho que desear en momentos importantes. Y en realidad, siendo completamente objetivos y Y honestos, con penales regalados. en las copas que ha ganado Francia, Mbappé no ha sido la figura, güey. No me digas eso, güey. Para mí es más figura Griezmann que Mbappé en 18 no fue Mbappé. el mismo Pogba, güey, fue mucho mejor que lo que Giroud. hizo Mbappé, güey. Entonces, Giroud, perdón, pero el juego de espaldas de Giroud en el 2018. Giroud, o sea, te entiendo porque es la figura actual, Jimmy, pero creo que te cierras, güey. O sea, 22 era el año de rompió Mbappé. ese récord. 22 era el güey. año de Mbappé. Pero se topó con la bestia Claro. negra. Exacto. O sea, yo creo que Mbappé ahorita no deja de ser un jugadorazo, pero no creo que vaya a ser el jugador que lleve al madridismo al punto máximo como lo hizo Ronaldo en su momento. El ¿no? tiempo lo dirá. Pues bueno, y hablando del tiempo, también sigue pues el pedo político en España. Hace un par de años Cataluña intentó su independencia. Su referéndum. Y esto claro. se vio bien marcado en los clásicos, donde también Temas políticos. pues entraron. algunos jugadores mostraban totalmente su ¿cómo se dice? Su lado político, pues, en esto, haciendo un partido de fútbol totalmente. Y que es bien controversial, porque la tercera camiseta generalmente del FC Barcelona es la senyera, que es la bandera de Cataluña, ¿no? Entonces, La amarilla y roja, ¿no? Sí, El amarillo la y rojo. amarilla y roja. Entonces, es una postura siempre bien interesante y bien controversial, valga la redundancia, el llevar eso a una cancha de fútbol, a jugarte Que un trascienda. partido de Liga Española, ¿no? O sea, es una especie de rebeldía dentro de la cancha. Siempre la afición del Madrid toma la senyera de una forma muy, muy mala, y cada vez que se ve dentro de la cancha salen, ¿no?, las filias y fobias de todo el mundo en redes sociales, y particularmente también la gente del chiringuito, ya saben, ¿no?, como les encanta el no hablar de fútbol, ¿no?, sino de hablar de todo lo que le rodea. Empiezan de que esto debería ser ilegal, esto es una cosa separatista, bla, 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 y se pueden hablar de otras cosas, ¿no? Pero es interesante siempre desde el punto de vista de la rivalidad. La rivalidad trasciende la cancha completamente, es cultural. Y pues en un futuro me gustaría que este clásico volviera a ser como llegó a ser. Y Messi ha dicho que sus hijos van a estar en la Masía. Entonces, dudo que los hijos de Messi, creo que los hijos de Messi son como Gohan, o sea, jamás va a llegar a ser como Goku. No, está muy Van a cabrón. tener ahí algo importante, una etapa futbolística. presión Al menos muy cabrón. uno de los tres sí la va a romper, pero pues no van a ser Messi, ¿no? El de los tres, el que es el menor, es el que juega mejor al fútbol, lo que dicen. Y pues veamos si pueden ser los nuevos referentes del Barcelona, porque pues Messi ya ha dicho que los quiere tener ahí. Y pues bueno, a esperar que nos dice el tiempo y que haya más clásicos como el que tuvimos pasado. Por favor. Estuvo bueno, Muy bueno. De liga.
Estaban cagados, pero bueno, nos cagamos al final nosotros. Pero estabas asustado. Eso es. Dime que no. ¿Yo? Sí. No. Oye, Jimmy, ¿No? Ah, ok. ¿por qué? Mentiras, ¿verdad? A veces es mejor no decir nada, Jimmy. No. O Estaban sea, asustados. ¿en qué momento, güey? 2-0. No te lo esperabas el 2-0. No te lo esperabas, honestamente. Yo creo que ni el Madrid se lo esperaba, güey. Fueron errores muy, muy puntuales en la defensa que el Madrid con toda certeza sí, fue ¿Quién? ¿Lo aprovechó? determinante. El Mbappé. Es que para eso está ahí Mbappé. Entonces no me digas que, bueno, Para lo que le pagan, Jimmy, es lo mínimo que esperas de Mbappé. Pero para lo que le pagan, ¿qué te dio Mbappé esta temporada, Jimmy? Fuera de tu récord que no sirve para nada, igual que el de otros equipos que enalteces. está bien. Felicidades por su liga. Lo hicieron bien. Son mejores. Y ahí se ganaron la liga. Creo que también influye mucho que el Real Madrid ya tenía la crónica de una muerte anunciada de Ancelotti, ¿no? Sabíamos que Ancelotti iba a llegar a Brasil desde hace un año. Para mí fue un error mantenerlo esta temporada. Así es. Porque si ya se iba a ir, pues De una déjalo vez, ir. déjalo. Si ya tenías perfilado a Xabi Alonso, tráete a Xabi Alonso de entrada, ¿no? Entonces, creo que ahí el error del Madrid fue ese, ¿no? Fue pecar de Un año más. soberbio. Y ni siquiera es tema del club, ¿no? Sabemos de dónde viene esto de don te deposito a BBVA directo, ¿no? Entonces, para mí eso fue un error. Yo creo que el Madrid hubiese sido más competitivo si le hubiesen permitido al que fuese el nuevo técnico, en este caso Xabi Alonso, empezar a trabajar desde este año. Si este año era un año de transición, qué mejor que darle la oportunidad al técnico de que vaya adaptándose, no porque no conozca a Xabi Alonso el Madrid, sino porque tiene que adaptarse a esta nueva camada de jugadores. Para el estilo y la personalidad de Xabi Alonso y los egos de Dumacaco y el resto, se va a poner muy interesante el próximo torneo. ¿Por qué? Porque Xabi Alonso no le va a permitir a Vinicius hacer lo que hace Vinicius. Qué bueno. Va a tomar un tema de madurez ahí interesante con Javi. Esperemos que lo tome para bien. Pero bueno, solo el tiempo dirá. Y va a ser un buen cambio para el Madrid. Así es. Y con esto terminamos este tema. Espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo. Ahora ya sabe de dónde viene todo este odio entre el Barcelona y el Madrid. Ya sabe dónde viene el Barcelona. Ya sabe lo que hizo el Madrid. Y pues bueno, usted tiene la última palabra. Esta es la historia futbolera en El Irresponsable, el podcast futbolero poco profesional. Los amamos, los queremos un chingo y nos vemos en el próximo episodio. Figo, la porra te saluda, Figo. 1, 2, 3. A la Madrid. Así roba el Madrid. Vámonos. Chido. Campanita.